Continuemos con el sermón. El sermón será basado en Hebreos 10, 11 a 18. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca y nos alimente con su santa palabra esta mañana. Les voy a platicar de un juego de fútbol americano. Vamos a imaginar el siguiente partido de fútbol americano. Es el Supertazón, el Super Bowl. Los Ravens de Baltimore contra Tom Brady y los Buccaneers de Tampa Bay. Es el final. El que gana, gana todo. Y los Ravens de Baltimore ganan a los Buccaneers de Tampa Bay 63-0. Y Tom Brady y la ofensiva de los Buccaneers ni logran 50 yardas. Los Ravens de Baltimore dominan a los Buccaneers todo el juego, 63-0. Nunca han visto en la historia de la liga una victoria tan desequilibrada, lopsided, como dicen. Y todo el mundo está diciendo el día siguiente, los reportes, los Ravens ganaron, y ganaron por mucho. Ahora imaginen el siguiente partido de fútbol, soccer, ¿verdad? Es el final de la Copa Mundial. España contra Inglaterra. Y España gana 14-0. ¿Verdad? Rompen un récord. Más goles en un partido de la Copa. Y todo el mundo está diciendo después, España ganó y ganó por mucho. Grandes ganadores. Ahora vamos a pasar a un tema más serio. La guerra. Una guerra de verdad. Ahora, vamos a pensar en la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo me decía que cuando él estaba vivo, me hablaba de la Segunda Guerra Mundial. Me decía que en el periódico la gente podía leer los resultados de las batallas. Entonces no tenían pues internet y todo eso, entonces tardaban unos días para que la noticia llegara aquí a los Estados Unidos. Pero él me hablaba, pues uno podía leer cuántos heridos y muertos en cada lado de cada batalla. Y él me hablaba de eso. Entonces, por ejemplo, podían leer la gente, el público, de una batalla en Francia contra Alemania y los de Hitler y las fuerzas aliadas, los americanos e ingleses. Entonces él leía, en esa batalla en Francia, 2.500 muertos del lado alemán y 2.000 muertos del lado americano. Pues las fuerzas aliadas ganaron la batalla, pero no por mucho. Y todo el mundo, ganamos, pero no por mucho, apenas ganamos. Mire, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, Dios ordenó al rey David y a su ejército a pelear a los enemigos de Dios, los amonitas, los filisteos. ¿Okay? Y Dios le ordenó a David, pelea contra ellos, destrúyelos, porque ellos no creían en Dios y creían en ídolos por años. Entonces Dios dice, ese es su territorio que yo les he dado, y su trabajo, David, es ir con su ejército y pelear contra ellos y conquistarlos. En algunas de estas batallas, David y sus hombres mataron a todos, miles, y ni perdieron ni un solo soldado. Y uno podría decir, David y sus hombres ganaron y ganaron por mucho, ¿verdad? Grandes ganadores. Ahora vamos a hablar de la guerra más importante de todas en toda la historia de la humanidad. Es la guerra espiritual. En un lado tenemos a Jesús. Y en el otro lado, ¿a quién tenemos? Satanás. El pecado. Todos los demonios. El mundo y todo el mal en el mundo. La muerte y el infierno. Muchos enemigos contra uno. Jesús. Vamos a ver cómo salió la batalla y qué sucedió. La Biblia nos habla y dice: todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces por los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, esta parte de la palabra de Dios habla de los sacrificios que los sacerdotes en la época del Antiguo Testamento
hacían. Entonces, en la adoración a Dios antes de Cristo, los sacerdotes ofrecían becerros y corderos y otros animales en sacrificio. Ahora, ninguno de esos sacrificios quitaba el pecado. Todos esos sacrificios que Dios ordenaba servían para hacer tres cosas. ¿Okay? Eran para recordar al pueblo tres cosas importantes. Uno, que eran pecadores. Número dos, que merecían el castigo por el pecado. Y número tres, que un día llegaría el Mesías, el Salvador, quien los salvaría de sus pecados. Él sería el sacrificio que los salvaría de los pecados. Entonces, en el tiempo correcto y apropiado de Dios, llegó el Mesías. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Jesús, ¿verdad? Llegó el guerrero, llegó el Salvador. ¿Y qué hizo Jesús cuando vino? Él peleó a los enemigos espirituales. Él se hizo frente y afrontó a Satanás, el diablo, los demonios, el pecado, la muerte, el infierno, el mal en el mundo. ¿Y ganó Jesús o no? Pues sí, Jesús ganó. Ahora, cuando uno lee la historia de la batalla, no parece que Jesús estuviera ganando en el principio. Los enemigos de él lo detuvieron, luego lo humillaron, escupieron en su cara, le dieron bofetadas, lo golpearon, lo azotaron y luego lo ejecutaron de la manera más humillante en una cruz. No pareció que Jesús hubiera ganado, pareció que hubiera perdido. Pero que quede muy claro, Jesús ganó. Okay, vamos a leer de nuevo el versículo 12 de Hebreos 10. ¿Y qué dice la palabra allí? Pero este sacerdote que es Jesús, el Mesías, el Salvador, ¿qué dice? Después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Se sentó a la derecha de Dios. Muy importante esas palabras. Ahora, después de morir en la cruz, que pareció una derrota, pero 3 días después, al tercer día, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Se levantó. 40 días después de esto, ascendió al cielo. Y la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo prueban su victoria. Jesús se sentó a la derecha de Dios como el triunfador. El pecado no se sentó a la derecha de Dios. Satanás no se sentó a la derecha de Dios. Los demonios no se sentaron a la derecha de Dios. El mundo malvado no se sentó a la derecha de Dios. La muerte no se sentó a la derecha de Dios. ¿Quién se sentó a la derecha de Dios? Jesús. Porque Él, ¿qué? Ganó la victoria. Él ganó. Y el pecado perdió, como dice la palabra. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Jesús ganó y Satanás perdió, como dice la palabra. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Jesús ganó y el mundo malvado perdió, como dice la palabra, palabras de Cristo. Anímense, yo he vencido al mundo. Jesús ganó y la muerte perdió, como dice en 1 Corintios 15. El último enemigo que será destruido es la muerte. Y hermanos, Jesús ganó. Pero no ganó apenas, ¿verdad? No ganó casi, no casi perdió, pero no fue cerrada la batalla. Uno piensa en un juego de fútbol, soccer. Si España gana a Inglaterra 4-3, pues apenas ganaron, ¿verdad? Fue un partido cerrado. Este no fue una batalla cerrada. Jesús no apenas ganó, ¿verdad? Él ganó y ganó por mucho. Y vamos a escuchar lo que dice sobre esto la Biblia. Se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora vamos a imaginar por unos momentos una batalla de fantasía, tal vez de las películas. ¿Okay? Esa es la batalla. Un soldado con la espada contra un ejército de cientos de soldados. 1 contra cientos. Y este uno es el mejor guerrero en el mundo. Es el mejor con la espada en todo el país, ¿verdad? Y él empieza la batalla y él
aniquila completamente, elimina el otro ejército, matando a cada uno de los otros soldados. Y después, en el campo de la batalla, sobre el suelo, están amontados todos los cadáveres de los muertos sobre el suelo. Entonces, el triunfador, pues, se para en el montón de muertos, como el triunfador tiene su espada y está proclamando y celebrando su victoria. Y los enemigos están prostrados a sus pies, ¿verdad? Están bajo sus pies. Así será en el día final, dice Dios. Dice la Biblia que todos los enemigos de Jesús, el pecado, la muerte, Satanás, los demonios, el mal, la maldad en el mundo, todos estarán puestos bajo los pies de Cristo. Ahora, Jesús ya ganó. Él ya está sentado a la derecha de Dios. Entonces, ¿por qué dice que los enemigos de Cristo serán puestos bajo sus pies? Si Él ya ganó, ¿por qué dice serán puestos en el día final bajo sus pies? Pues lo que sucede es lo que sucede después de muchas guerras en la historia. Muchas veces cuando una guerra se acabó, siguen algunas batallas más. Tal vez porque noticias de que la guerra terminó no han llegado a ellos y siguen peleando, porque no saben el resultado. O porque el lado que perdió es muy terco y siguen peleando porque son tercos. Eso es lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Un teniente japonés, después de que ya se acabó la Segunda Guerra Mundial y Japón ya firmó la rendición que habían perdido, sin embargo, un teniente japonés que se llamaba Hiro Onoda, él siguió peleando con un grupo pequeño de soldados en las selvas de los Filipinos por 29 años. Entonces, por casi 30 años, siguió peleando este soldado que había perdido. Pues su lado, Japón, habían perdido hace 30 años, él siguió peleando. Terco. Así es el diablo. Mira, el diablo perdió, es el gran perdedor, pero él sigue luchando hasta el día final. Sigue luchando y peleando para frustrar los planes de Dios. Sigue luchando para llevar a tantas almas como Él pueda al infierno con Él. Sigue luchando para engañar y desviar a los cristianos. Pero que quede muy claro, Cristo ganó y el diablo perdió. Y el pecado también perdió. Que quede muy claro. ¿Qué dice la palabra? Quedamos completamente perfectos, mira, en los ojos de Dios. ¿Qué dice la palabra? Pues ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. La guerra se acabó. Cristo ganó. Los pecados perdonados. Almas salvadas. Y no es que pues a ver lo que pasa. No, ya sucedió. Cristo ya ganó. Ya murió, ya resucitó al tercer día. Ya está sentado a la derecha de Dios. Que quede muy claro, Cristo ganó y ganó por mucho. Él es el ganador. Un grande ganador. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso contigo? Todo eso de la guerra, esta batalla espiritual, que Jesús ganó esta batalla y derrotó a sus... ¿Qué tiene que ver contigo? Todo eso. Tiene mucho que ver contigo, hermano, hermana, con todos nosotros. Es que tú estabas involucrado en esta guerra espiritual. Es que el pecado te controlaba y tú no pudiste derrotarlo. Tu carne pecaminosa te controlaba y tú no pudiste derrotarla. Satanás te controlaba y no pudiste derrotar a él. El mundo malvado te tenía y no pudiste derrotarlo. La muerte te tenía, tú merecías por tus pecados la muerte y el infierno y no pudiste salvarte de estas cosas. Pero Jesús vino y Él peleó. Y Él peleó por nosotros. Es que por naturaleza éramos espiritualmente unos perdedores. Pero Cristo vino, el guerrero, el Mesías, el Salvador. Y Él peleó por nosotros. Y Él ganó por nosotros. Él venció por ti, hermano, hermana, en la fe. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios aquí. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando.
También el Espíritu Santo nos da testimonio por ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y nunca, y dice, y cuando éstas han sido perdonados, no hace falta otro sacrificio por el pecado. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? El Espíritu Santo escribió su palabra en tu mente y en tu corazón. La Biblia dice que el Espíritu Santo te ha santificado, te ha hecho santo, te ha dado la fe, ha creado fe en Cristo en tu corazón. Ahora tú eres un hijo de Dios. Y tú eres un ganador en Cristo. La Biblia en el libro de Romanos dice que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Quiere decir que la victoria que Cristo ganó es tu victoria. Jesús es el ganador sobre el pecado y la muerte y Satanás y el mundo malvado. Quiere decir que tú también en Cristo Jesús, si crees en Él y tú tienes esta fe, también eres tú un ganador, una ganadora sobre el pecado y sobre Satanás y sobre el mundo malvado y sobre la muerte también. Y Cristo ganó y ganó por mucho. Quiere decir que tú también ganaste y ganaste por mucho. Tú eres un gran ganador en Cristo. ¿Qué dice? Somos grandes ganadores en Cristo. Grandes ganadores. No apenas ganadores, sino grandes ganadores. Big winners en Cristo. Dice que quedamos completamente perfectos en los ojos de Dios. Limpios, puros. No más o menos. Quedamos perfectos por la fe en Cristo. Mira, los pecados están tan derrotados que Dios ni se acuerda de ellos. Qué suave, ¿no? Dios ni se acuerda de ellos. Tan derrotados los pecados. Y la muerte ya no nos asusta. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte ya es el empiezo de vida eterna al lado de Cristo para siempre en gloria eterna. Tú eres vencedor. Tú eres ganador en Cristo. Tú eres un gran ganador en Cristo Jesús. Tristemente, a veces nos olvidamos de qué somos en Cristo. A veces cosas en el mundo nos asustan. A veces nos estresamos y nos preocupamos por cosas insignificantes. A veces en los momentos difíciles de la vida nos olvidamos de las promesas de Dios y empezamos a cuestionar a Dios, o nos enojamos a Dios, o tenemos miedo y nos olvidamos de las promesas de la palabra de Dios. A veces en los momentos de tentación, en vez de acudir al poder que Dios nos da en su palabra, fácilmente nos caemos en pecados. Tristemente a veces actuamos más como perdedores que ganadores. Hermano o hermana, escucha la siguiente parte de la palabra de Dios aquí. Dice la Biblia, ya no habrá noche. Ya está hablando del día final y más allá. Cuando Cristo venga en el día final y más allá. Okay. Ya no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Escucharon la última parte? Reinarán por los siglos de los siglos. Estoy leyendo del libro de Apocalipsis. Vamos a pensar de nuevo en esta batalla de fantasía que describí antes, ¿verdad? Un solo soldado contra un ejército de cientos. Y después de la que él mata a todos. Entonces los cadáveres de los soldados muertos están amontados sobre el suelo en un montón y el triunfador pisa y se para encima de los enemigos como el gran triunfador, ¿verdad? Proclamando y celebrando su victoria. Así será en el día final. Así será Cristo. Y quiero que imagines esto. Imagina, cierra los ojos y imagina a Jesús en el día final parado encima de los enemigos muertos, ¿verdad? Pecado, la muerte, ya no habrá más pecado, ya no habrá más tentaciones,
Desde este día en adelante, el Satanás no va a tener más poder. No más enfermedad, no más sufrimiento, no más maldad, no más muerte. Los enemigos de Dios derrotados para siempre y Cristo encima. La Biblia dice que serán puestos por estrado a sus pies. Y ahí está Cristo, poderoso en el día final. El gran ganador, los enemigos de Él puestos por estrado a sus pies. Y ahí está Cristo, imagínalo, ahí, brillando como el sol. Ahora quiero que imagines que tú estás parado al lado de Cristo. Parado ahí al lado de Cristo sobre esos enemigos espirituales que nunca van a poder tocarte más. Eso es lo que Dios nos promete. La Biblia dice que vamos a reinar con Él para siempre en el cielo. Ganadores para siempre, reinando con Jesús en el cielo para siempre. Será un gran día, ¿no? Cuando Cristo venga en el día final. Ojalá y venga hoy, ¿verdad? Día de victoria. Día de triunfo. Pero hermano, hermana en Cristo, recuerda que ahora, en esta vida, tú eres un ganador en Cristo Jesús. Tus pecados son perdonados. Tu alma es salvada. El cielo es tuyo. Satanás no tiene poder sobre ti. Todos los días de tu vida, recuerda, tú eres un ganador de Cristo. Todos los días de tu vida, vive en esta victoria. Amén.